Hola, le saluda su amigo Gerard Shospa. En este video podrás aprender cómo integrar funciones que pueden ser llevadas a la forma potencia constante de una función. Serán estos tres ejercicios que me han sido enviados por algunos que se han encontrado con estos casos en diferentes exámenes. Pues vamos a comenzar con el primero de los ejercicios. Dice la integral de la raíz cuadrada de la suma del quíntuple de la variable más 1 por la diferencial de dicha variable. Siempre tenemos que integrar conforme a alguna de las fórmulas, preferentemente. Entonces, vamos a revisar la fórmula número 1. La integral de una suma algebraica es igual a la suma algebraica de la integral de cada sumando, pero observemos cómo la integral que me están dando a resolver viene dada por la raíz cuadrada de una suma, no por una suma algebraica como operación última. Así que no voy a usar la primera de las fórmulas. Veamos la segunda, la integral de constante por diferencial. Pero la raíz cuadrada no es un valor constante, dado que en el radicando tengo exactamente a la variable respecto de la que voy a integrar. Eso me genera que el valor de la raíz esté cambiando. Entonces no puedo usar la fórmula 2. En la tercera solamente tendría la diferencial de la variable, en este caso x. Necesitaría no tener la raíz cuadrada, pero sí la tengo, así que la fórmula 3 no la vamos a usar. La 4 es la integral de una potencia constante, es decir, el exponente n representa un valor que no cambia, aunque cambie el valor de la variable, y la base v representaría a una función que va a estar cambiando al cambiar la variable. Entonces, vamos a hacer esta fórmula 4 de integración, que la vamos a obtener dividiendo la misma base variable elevada a una unidad más que su exponente original y dividiendo entre ese nuevo exponente, más una constante de integración. Obviamente cuando el exponente es diferente de menos 1. Entonces, aquí, bueno, ya ustedes, algunos estarán pensando en cómo es que vamos a usarla. Si tenemos la integral de una raíz cuadrada, no, la integral de una potencia constante, pero recordemos que la raíz cuadrada puede ser expresada como una forma de exponente fraccionario. El radicando es un binomio. Como es un binomio y va a quedar elevado a un exponente, necesitamos agrupar en signos de agrupación. Al radicando voy a usar corchetes por ser un binomio. De no hacerlo, de no poner los corchetes, estaría elevando solamente al segundo término, que en este caso es al 1, al exponente que voy a poner. Entonces, por eso es que necesito signos de agrupación. Entonces, el quíntuple de la variable x elevado a la, y le doy forma de exponente fraccionario. El exponente del binomio no está indicado ni dentro ni fuera, entonces es 1. El índice de la raíz cuadrada no está escrito, es 2 entonces. Entonces el exponente es un medio por la diferencial de la variable x. A propósito, estoy dejando un espacio aquí. Ahorita van a ver por qué voy a hacer eso. Y escribo la diferencial de la variable x. Ahora voy a hacer cambio de variable para llevarla a la forma que tiene la fórmula que les presenté, la fórmula 4 en este formulario. Entonces, la base, que es todo el binomio, de acuerdo a la fórmula le llamaron la función v, que está en función de la variable x. En este caso debe ser la suma del quíntuple de la variable x aumentada en una unidad. Y notarán o recordarán que en el formulario me exige, aparte de saber quién es v, identificar la diferencial de v. Vamos a diferenciar entonces esa función v. La diferencial de una suma es la suma de las diferenciales. La segunda diferencial es 0, porque es la diferencial de una constante, es el 1. Así que ese 0 ya no lo voy a poner, solamente pondré la diferencial del primer término. Constante por variable, su diferencial es la constante por la diferencial de dicha variable. Y ya nada más recordarán que en el formulario el exponente le llamamos n. En este caso n representa a un medio. Ahora hago mi cambio de variable en esta expresión. Voy a escribirlo por debajo. Pero identifiquemos primero lo que acabamos de obtener a continuación por debajo. Entonces, v es la suma del quíntuple de x más 1. Aquí ya lo tengo, este es v. Un medio es n.
y necesitaría tener la diferencial de b. Para eso requiero tener 5 multiplicado por la diferencial y nada más tengo la diferencial, no 5 diferenciales. ¿Qué puedo hacer? Lo voy a escribir en otro color. Pues puedo multiplicar por la constante 5, justo donde la necesito. Pero si la dejo así tal cual, tendría 5 veces la integral original, cuando ellos no me piden que sea el quíntuple, sino solamente esa integral. Para compensar el haber multiplicado por 5, multiplico por el recíproco de ese 5, que es un quinto, pero lo multiplico pues por fuera de la integral, porque según la fórmula 2, recuerden, constante en el interior de la integral sale, ¿no? Salir lo puedo escribir por fuera aquí, a la izquierda. Entonces tengo esta nueva expresión que voy a reescribir ya haciendo el cambio de variable. Entonces tendría un quinto, una quinta parte de la integral. Recuerden que esta S alargada es el símbolo de integral. Todavía no estoy integrando, apenas estoy haciendo cambio de variable para darle la forma de la fórmula. Entonces, esta suma del quíntuple de x más 1 ya le llamamos v, entonces hacemos el cambio de variable. El 1 medio ya le llamamos n, entonces nos queda a la n. Y 5 diferenciales de x es diferenciales de v. Ahora sí ya quedó exactamente como la fórmula me lo estaba pidiendo. Ahora lo único que necesito hacer es integrar de acuerdo a la fórmula. Entonces me va a quedar un quinto que multiplica a dicha integral. Entonces un quinto multiplicando, el símbolo de multiplicación lo voy a poner como punto. Podría omitirlo y no ponerlo, pero vamos a ponerlo. Es un quinto por esta integral. ¿Cómo hago dicha integral? Recordarán ustedes que es dividiendo a la función v, pero ¿quién es v? Este binomio. Entonces encerramos en signo de agrupación porque va a quedar elevado a un exponente. Entonces el binomio es la suma del quíntuple del número x más 1, ese es v, elevado a 1 más que el exponente que tenía. ¿Quién era ese? Un medio. Le agrego un entero a una mitad. Un entero tiene 2 mitades, más la mitad que le agregué son 3 mitades. Entonces me va a quedar elevado a la 3 medios. O sea, 1 medio más 1, 3 medios. Y recordarán que la fórmula me indicaba que dividiera entre ese nuevo exponente, o sea, entre 3 medios. Entonces, dividido entre 3 medios. Y le agregamos su constante de integración, que la podemos agregar ya al final. Y ahora, bueno, pues hasta ahí ya terminamos de integrar. Podríamos dejarlo así, aunque no es usual dejar doble división, como este caso, ni tampoco operaciones que puedan ser resueltas. Y de preferencia, si la expresión original venía en radical, el resultado, de ser posible, escribirlo en radical. Y como tengo exponente fraccionario, sí puede ser escrito como radical, así que aún vamos a continuar con álgebra, pero hasta ahí ya terminamos de integrar. ¿Cómo multiplicamos formas de cociente? Pues multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, recuerden. Pues me va a quedar el cociente de 1 por esta potencia, esa misma potencia, pero esta potencia la voy a poner en forma de radical. Entonces es la raíz cuadrada, el 2 debería estar escrito aquí como índice, pero no es necesario que se escriba cuando es 2. De este binomio elevado al cubo o el cubo de ese binomio, ese cubo puede estar dentro o fuera del radical. Este símbolo es el radical, este que está aquí indicado. Entonces, si lo pongo por dentro, dado que tengo un binomio como radicando, lo voy a escribir, tendría que usar signo de agrupación para indicar que este binomio está elevado al cubo. De lo contrario, si solamente pongo el exponente 3, estaría por arriba del 1 y estaría elevando solamente a la unidad. Tengo dos opciones entonces, poner el 3 y usar signo de agrupación, si es que el 3 lo pongo dentro me refiero, y si lo pongo por fuera ya no necesita signo de agrupación al binomio. Prefiero entonces ponerlo por fuera, es decir, como el cubo de la raíz cuadrada de la suma del quíntuple de x más 1. Y en el denominador multiplicaría 5 por 3 medios, 5 veces 3 medios son 15 medios. Aquí me quedaría dividido entre 15 medios. Voy a escribirlo y después indicaré una forma más rápida de hacer esto. Más la constante de integración. Ahora, cuando tenemos dividiendo una cantidad entre una forma de cociente o entre una fracción,
en este caso 15 medios, es equivalente al dividendo multiplicarlo por el recíproco de esta fracción. El recíproco de 15 medios son 2 quinceavos. Entonces aquí voy a tener 2 quinceavas partes de la raíz cúbica, del cubo de la raíz cuadrada, de la suma del quíntuple de la variable x, más 1, y toda esta cantidad más la constante de integración. Y hasta ahí ya terminamos el primer ejemplo de la integral de una función que puede ser llevada a la integral de una potencia constante de una función. Bueno, este ejercicio me lo envió alguien que le fue presentado en uno de sus exámenes, ya sea final o extraordinario, algunas veces en examen parcial. Bueno, voy a pasar entonces a otro ejercicio. Espero que haya sido claro. Si tienen duda, de todos modos saben que pueden enviarme sus comentarios, sugerencias o nuevos ejercicios. Y en la medida de lo posible, pues les estaré ayudando. Vamos con la integral 2. Es la integral del cociente de la variable x dividida sobre la sexta potencia de la suma del cuádruple cuadrado de la variable x más 3 y toda esa fracción algebraica multiplicada por la diferencial de x. Bueno, es claro que no tengo una suma algebraica como para usar la primera de las fórmulas. Vamos a escribir aquí el formulario. Entonces, no tengo integral de una suma, entonces no voy a poder usar la fórmula 1. Integral de constante por función tampoco es el caso. Integral de la diferencial sola no. Y vamos a ver si la podemos llevar a la fórmula 4 otra vez. Potencia constante de una función. N es la constante, V es la función por la diferencial de dicha función. Que sabemos que si la puedo llevar a esa forma, su integral será el cociente de dicha función elevada a una unidad más que su exponente original y dividida esa potencia sobre el exponente nuevo obtenido, cuando el exponente no sea uno negativo. Bueno, como vamos a darle esa forma, vamos a quitar el formulario de momento, ya, para tener el espacio. Como le vamos a dar entonces esa forma, noto lo siguiente, fíjense bien, tengo una división de dos funciones, la más compleja está por debajo, con forma de potencia constante, que es el exponente 6. Entonces puedo hacer en esta expresión, aplicar la ley del exponente negativo. Y fíjense cómo me va a quedar. Entonces voy a dejar aquí un pequeño espacio por la izquierda, ahorita van a ver por qué. La integral de, y esta forma de potencia va a quedar multiplicando con exponente cambiado en su signo, es decir, si tengo 6 positivo me va a quedar en negativo. Entonces me va a quedar la potencia sexta negativa. ¿De qué? Uso signo de agrupación porque tengo un binomio como denominador. De uno usarlo estaría elevando solamente al segundo término, que es el 3. Entonces la potencia sexta negativa de la suma del cuádruple cuadrado de la variable, aumentado ese cuádruple cuadrado de la variable en 3 unidades, y multiplicado esto por x diferenciales de x. Voy a dejar un pequeño espacio, ahorita van a ver por qué. X, entonces sería aquí por x. Déjenme ver por qué no puedo escribir ahí. Ya vi dónde está el problema, ahorita lo resolvemos. Por x diferenciales de x. Ah, dije que iba a dejar un espacio. Disculpen estos problemas técnicos. Entonces, dejo un pequeño espacio, ahorita van a ver por qué. Entonces, x diferenciales de x. Ahora ya empieza a tomar la forma de la fórmula 4. Vamos a hacer nuestro cambio de variable. Entonces, la fórmula me dice que utilice una función v. Es igual a la base variable, que es todo el binomio, es la suma de el cuádruple
cuadrado de la variable x, aumentado ese cuádruple cuadrado de la variable x en 3 unidades. Y recuerden que me exige la diferencial de v en la fórmula. Entonces vamos a diferencial v. Sería la diferencial de una suma. Es la suma de las diferenciales. La segunda diferencial es 0 porque es la constante 3. Me quedaría solamente la diferencial del primer término. Diferencial de una constante por el cuadrado de la variable. El exponente de la variable multiplica el coeficiente. 2 por 4, 8. Repetimos la variable. Pierde una unidad su exponente. 2 menos 1 es 1. Cuando el exponente es 1, no es necesario escribirlo. Por la diferencial de la variable x. Y la fórmula me decía que le llamara n al exponente. En este caso es menos 6. Como es diferente de menos 1, entonces puedo usar la fórmula. Solo en el caso de que sea menos 1 no puedo usar esa fórmula 4. En el ejercicio anterior ya no lo especifiqué, pero el exponente era un medio que es diferente a menos 1. Por eso es que fue válido usar esa fórmula. Ahora vamos a hacer cambio de variable, pero antes de eso notemos que necesito la diferencial de v como 8 por el número x por la diferencial de x. Necesito un valor 8 que no tengo aquí en la original. Pero como es un valor constante, puedo multiplicar por esa constante 8 y a la vez multiplicar por su recíproco de 8. ¿Quién es el recíproco de 8? Pues un octavo, eso lo multiplicamos por fuera. Ahora ya vieron por qué dejé esos espacios. La práctica me permite saber que voy a necesitarlos. Entonces ya está. Ahora sí, entonces vamos a hacer cambio de variable, puesto que ya tengo todo lo que voy a sustituir. Entonces me va a quedar una octava parte. O sea, la integral original es un octavo de la integral, porque aún todavía no estamos integrando, estamos haciendo cambio de variable, de este binomio, que es v, elevado a la potencia menos 6, que es n, por 8 veces la variable x por la diferencial de x, que es todo eso junto la diferencial de v. Entonces, por la diferencial de v. Ya quedó justo como la fórmula me lo pide. Ya está idéntica a la fórmula, esta parte blanca. Entonces voy a tener un octavo que multiplica, vuelvo a poner el punto de multiplicación. ¿A quién está multiplicando? A la integral de esta expresión, que se resuelve con un cociente de elevar a la misma base, la base v, que es todo el binomio. Entonces ya voy a poner el binomio, lo voy a poner en signos de agrupación. La base, que es la suma al cuádruple cuadrado de la variable x, o sea, sumarle 3 al cuádruple cuadrado de la variable x. Todo este es mi base v, elevada a 1 más que su exponente. Entonces, si a menos 6 le agregamos 1, es menos 5. Entonces se va elevado a la 5 negativo y dividida sobre ese mismo nuevo exponente. Y más la constante de integración. Pues hasta aquí ya terminamos de integrar. Eso es todo, así es como nos queda. Pero como es usual simplificar las expresiones al máximo, pues vamos a ver si eso es posible. Multiplicación de formas de cociente se puede poner como un solo cociente, entonces esto va a ser igual al cociente. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por esta potencia me da esta misma potencia. Vamos a hacerlo por pasos para que lo vean muy clarito. Entonces, tengo elevado a la 5 negativo a la suma del cuádruple cuadrado de la variable x. Ese cuádruple cuadrado de la variable x aumentado en 3 unidades. Y dividido sobre el producto de los divisores. 8 veces restar 5 es restar 40. O sea, 8 por 5 negativo es 40 negativo. O sea, positivo por negativo, negativo, más por menos, menos. Así le suelen llamar algunos. Más la constante de integración. Pero aquí noto que veo un exponente negativo, así que puedo aplicar la ley del exponente negativo. Cuando tengo un dividendo con exponente negativo, este puede quedar multiplicando al divisor, cambiando su exponente de negativo a positivo. Y como es el único dividendo que tengo, no quedaría ninguna cantidad como dividendo. Entonces puedo aplicar aquí la factorización trivial, que es como multiplicar por 1. Entonces queda el 1
sobre menos 40, 1 sobre menos 40 es menos 40. Pongo el menos, o indico que toda la cantidad va a ser negativa, va a ser afectada con un menos. 1 sobre el producto de la quinta potencia de este binomio por el 40 que tengo aquí. O sea, 40 veces la quinta potencia, 40 veces la quinta potencia de ese binomio. Aquí no te conviene desarrollar la quinta potencia porque nos va a dar 6 términos. Entonces, no es conveniente, lo dejamos así abreviado. Factorizado se puede decir. El cuádruple cuadrado de la variable x aumentado en 3. Y a todo esto se le suma una constante. Y como verán, ya hasta ahí esa es la respuesta. Ya terminamos finalmente ahora sí de hacer ese ejercicio segundo. Espero no tengan ninguna duda, pero saben que si es el caso, pueden enviarme sus dudas o comentarios o sugerencias y en la medida de lo posible pues les estaré apoyando. Vámonos con el siguiente ejercicio a resolver. Ejercicio 3 y último. Espero que todo esto les esté siendo de mucha ayuda. Es la integral del cubo de la suma del cuadrado de la variable x más 2 multiplicado por la diferencial de la variable x. Una vez más, como habíamos estado trabajando en los casos anteriores, revisamos nuestro formulario y vemos a qué caso se acerca. Es la integral de una potencia constante de la función. En este caso ya es directa, fórmula 4. Potencia constante de una función. No hay que hacer álgebra para darle esta forma, ya está lista. Si acaso hay que ver si se requiere hacer algo para lograr que esta integral... de hecho, sí hay un problema aquí. Nada más déjenme ver si la copié correcta, porque se ve distinto. Ya. Bueno. En esta tuve un error de escritura y les voy a rogar que me disculpen. Hubo un error de redacción del ejercicio original. Eso ustedes no lo pueden hacer. Si este fuera el caso real a integrar, ustedes no pueden hacer lo que voy a hacer a continuación. Pero lo voy a hacer dado que me faltó escribir algo en esta expresión. Lo voy a escribir aquí lo que me faltó. Es el valor x que multiplica al cubo de este binomio. Entonces había aquí un factor x que no puse. Ustedes no pueden hacerlo. Si no estuviera, no pueden hacer lo que acabo de realizar ahorita. Insisto, eso lo estoy haciendo, y lo voy a escribir acá también. Lo estoy haciendo porque me faltó, o sea, cometí el error de no escribir aquí un factor x fuera. Denme oportunidad de escribir aquí. Entonces me faltó escribir aquí un factor x. Les ruego me disculpen. Ya voy muy avanzado en el video, ya no voy a hacer un nuevo video, con este ya me sigo, disculpen. Entonces, esta es la integral original que queríamos resolver. La modifiqué ya, corrigí ahí, disculpen. Bueno, ahora sí, vamos a hacer esa integral. Bueno, tengo una multiplicación de dos funciones porque el primer factor es x, está en función de la variable x a integrar. Y el cubo tiene una base que también tiene la variable x, producto de funciones. Voy a tomar la parte más compleja que es la que está el cubo del binomio. Como el exponente es constante y la base de ese cubo es variable porque tiene mi incógnita x, entonces voy a ver si la puedo llevar a la fórmula 4. Función elevada a una constante. Hago mi cambio de variable, entonces mi función v de mi formulario es la base, la función base, que en este caso es la suma del cuadrado de la variable x, aumentado en 2 unidades. Y necesitaría la diferencial de v, entonces indicamos la diferencial de v es igual a la diferencial de la suma, o la suma de diferenciales. La segunda diferencial es 0 porque es la diferencial de una constante, la constante 2. Y la primera, ¿no? Es la diferencial del cuadrado de la variable x, el exponente queda como coeficiente, se repite la base, pierde una unidad del exponente, el 1 no se pone, por la diferencial de x.
Y el exponente constante pues es 3, entonces ese de acuerdo a la fórmula le llamaron n. Ahora entonces voy a reescribir esta, entonces voy a dejar un espacio aquí. Tengo la integral del el cubo del binomio formado por la suma de el cuadrado de la variable x más 2 unidades, y esto multiplicado por x diferenciales de x. Dejo aquí un espacio, aquí ya más o menos se están dando una idea de por qué lo estoy haciendo. Y al hacer mis cambios de variable, el binomio x cuadrado más 2 es v, ya lo tengo. Diferencial de v necesitaría 2 por la variable x por la diferencial de x, pero no tengo ese 2. Tengo la variable x por la diferencial de x, pero no esa constante 2. Como es constante, puedo multiplicar la función original por 2, y para que sea equivalente a la que me dieron, pues multiplico por el recíproco de 2, que es un medio. Lo multiplicamos obviamente por fuera de la integral, es decir, a la izquierda de ella, para no tener que usar signos de agrupación. Ahora sí, ya está totalmente lista para escribirla con cambio de variable. Entonces voy a tener una mitad o un medio de la integral, porque todavía no estoy integrando, de ese binomio que le llamamos v, elevado a 3, que le llamamos n, y multiplicado por 2 por la variable x por la diferencial de x, que es la diferencial de v. ¿A qué es igual esto? A una mitad de la integral de esta expresión. Un medio multiplicado por. Ahora ya puedo usar la fórmula de integración, que me dice que es el cociente de la misma función base, que es este binomio, elevado a 1 más que su exponente original. Obviamente puedo usar esa fórmula porque el exponente no es menos 1, en este caso vale 3. Acuérdense de checar que el exponente no sea menos 1. Entonces nos queda la función base, que la voy a encerrar en signo de agrupación, y la encierro en signo de agrupación porque de no hacerlo, el exponente estaría elevando al segundo término nada más, al 2. Y no, debe elevar a toda la base v, que es un binomio. Entonces el cuadrado de la variable x más 2, elevado a 1 más que su exponente, 3 y 1 más 4, es decir, a la cuarta potencia. Y dividimos entre ese mismo exponente, más la constante de integración. Hasta aquí ya terminamos de integrar. Eso es todo. Ya terminamos. Pero como es usual, simplificar y hacer operaciones que sea posible hacer siempre y cuando quede simplificado, entonces lo que vemos es que puedo multiplicar el primer cociente con el segundo, o la primera fracción con la segunda forma de fracción. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos como una nueva fracción inicial, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, o dividendo por dividendo y divisor por divisor. 1 por la cuarta potencia de ese binomio sigue siendo la cuarta potencia de dicho binomio. Puedo volver a cambiar los signos de agrupación, eso no afecta. Entonces es más el cuadrado de la variable x aumentado en 2 sobre el producto de los divisores. 2 veces 4 son 8, 2 por 4, 8. Y esto más la constante de integración. Y finalmente hemos terminado. Así es como queda. Así que bueno, espero de verdad que no tengan ninguna duda, que les haya sido de utilidad. Les ruego una vez más, me disculpen por no haber escrito la variable x desde el ejercicio original. Ese fue un descuido, de falta de atención, falta de concentración. Bueno, por último, como estaré acostumbrando de dejarles una serie de ejercicios propuestos para que ustedes practiquen lo visto. Y de una vez les comento en los ejercicios que tengo aquí redactados, de una vez corregimos. En el ejercicio 3 hay un factor x que debe estar aquí. Les recuerdo, esto en una situación real no pueden hacerlo porque tienen que integrar lo que se les está dando. Pero para que nos lleve al tema que estamos trabajando aquí necesitaría un factor x en el ejercicio propuesto 3. Los demás ya todos están listos para ser llevados y resueltos con la fórmula de la integral de la potencia constante de una función. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Denle like, compartan, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes, en Facebook,
Y hasta la próxima. Se despide su amigo Gerard Schospa.